Como primera transformación bidimensional tenemos a la traslación. Bueno, primero tenemos el método main, y aquí donde tenemos la figura o el polígono que consta de 77 vértices. En este caso se pone 78, ya que como sabemos se cierra o bueno, se aumenta para cerrar la figura el primer punto, que es el caso 4,392. Metimos un delay para que se haga solito la siguiente figura después de unos segundos. Y bueno, aquí tenemos nuestro método que va a hacer que se traslade la figura, los cuales sus parámetros van a ser la traslación en X, que en este caso va a ser 200, y la traslación en Y, que en este caso va a ser 10. Metemos la figura o el arreglo de la figura, donde van a estar todos los puntos, y por último metemos los números de vértices. Ponemos color a la figura, tal. Igualmente se mete un delay. Y aquí se crea otra figura, que en este caso se va a mover 100 y 10 en Y, tomando como base la figura que se creó anteriormente en después que se haya trasladado en 200 y 10 igual. Aquí podemos ver lo que es el método trasladar, donde podemos ver que recibe los parámetros, como ya mencioné, traslación en X, traslación en Y, los datos para el apuntador, los puntos en parejas para que no ocupe tanta memoria, y por último lo que es los vértices que contiene. Eso se realiza en un for, donde en este caso para la traslación se utiliza una suma en cada punto de lo que es la traslación en Y y en X, y se va procediendo. Aquí metemos una inserción de gráficos y por último tenemos nuestro fondo. Ahora veremos la ejecución del programa. Y aquí vemos que esta es nuestra figura original, donde después se traspasa en 200 en X y 10 en Y, puede ser un poco más bajo. Y después de esta figura se hace una traslación 100 en X y 10 en Y, por eso se ve un poquito más abajo. Ahora es el turno de la escalación. De igual manera tenemos en nuestro main en la figura, y aquí hacemos ya la segunda figura, donde ya va a ser modificada en su tamaño. En este caso se va a agrandar por 1.4 en X y 1.4 en Y, ya que si se ponen dos no va a caber la figura en nuestra pantalla. Igual se pasa lo que es la figura o el polígono, como se llama jirafa, y los números de vértices. Se pone color, tal. Y aquí se hace otra vez la utilización de transformación, en el cual se va a hacer pequeño, se va a ser multiplicado por 0.5 en X y 0.5 en Y. Va a hacerse chiquita dependiendo al tamaño de la anterior figura, que fue multiplicada por 1.4, como anteriormente mencionamos. De esa figura se va a hacer más chica a 0.5. Aquí tenemos cómo se utiliza nuestro método de traslación, donde recibe la escalación en X, escalación en Y, el apuntador para los datos de los puntos de la figura y los números de vértices que tiene en total. Y en este caso, pues como ya mencionamos, se va a multiplicar cada punto, ya sea lo que es en Y y X, y en Y se va a multiplicar por los parámetros que se hayan introducido en ese X y en ese Y. Corremos el programa. Como podemos ver, esa es la imagen original. Esta es nuestra imagen multiplicada por 1.4, y de esta imagen se va a hacer pequeña por 1.5, que quede de esta forma. Ahora, como podemos ver, aquí se hizo 1.4. Si movemos esto a 1.8, se va a ver un poco distorsionada la segunda imagen, ya que no se hizo igualitariamente, por lo cual no es recomendable. Igual se modifica la otra, ya que de esta depende la segunda imagen, bueno, tercera imagen. Así que lo dejamos de esta forma, y esto sería todo para la escalación. En este caso queremos escalar un objeto.
pero que al momento en que se ejecute este se encuentre fuera del origen. Para esto utilizamos la transformación bidimensional escalar fuera del origen, que en un principio es parecido al anterior programa, pero con un traslado. Usaremos como imagen principal un águila de 123 vértices. Aquí anotamos 124, dado que se pone el punto de inicio. Lo que hace esta parte es dibujar el polígono original y después hacer un escalamiento que en este caso va a ser de 0.25. Asimismo se vuelve a dibujar el polígono a esa escala. Hasta ahora es lo mismo del video anterior. Pero en esta parte regresamos al polígono original aplicando una escala de 4 para volver al mismo tamaño. Vamos a llamar al método que se llama trasladar. Este servirá únicamente para sacar del origen a la imagen, así que se envían las coordenadas de la posición en la que lo queremos dejar. Esto provocará que ya no esté en el punto en el que originalmente estaba, ahora estará en otras coordenadas que nosotros elegimos. Pero, ¿cómo se logra esto? La forma simple de explicar es que dentro de este método lo que hace es recorrer los puntos del arreglo de la figura para las coordenadas X y Y, logrando el efecto de sacar la imagen original de su punto de origen. Regresando al anterior, volvemos a aplicar el escalamiento que realizamos previamente y ahora técnicamente tanto la imagen original y la imagen en escala estará en otra coordenada. Si corremos el programa podemos observar que el águila está justamente en el medio. Ahora podemos ver que el escalar de 0.25 también se muestra. Lo siguiente que hará el programa es borrar las imágenes y aplicar el método de trasladar, en el cual vemos que el águila se movió más a la derecha. Y si lo volvemos a escalar, vemos que se ve un poco más alejado. Se aprecia que el objeto se aleja, pues está dejando el origen. Y al tener la imagen en escalar parece que la imagen también se alejara. Ahora, tenemos la transformación bidimensional escalar punto fijo. Se lleva a cabo sobre un punto arbitrario. La función escalar se debe considerar el punto a partir del cual se debe realizar el escalamiento. Eso es lo que tiene diferente a los anteriores programas. Aquí se tomará como referencia el centro del objeto. Para lograr el escalamiento en la parte central de la figura se realizará una resta en la posición central del objeto. Esto se deberá aplicar a los puntos del objeto, que en este caso será la misma águila del programa pasado con 123 vértices. El método que nos ayudará será el escalar centro y dentro de este está llamando el método punto medio. Primeramente, el punto medio nos ayudará a buscar el centro del objeto, donde mandaremos los puntos y nos devolverá la dirección de memoria, la posición central. Una vez que se tenga el punto central de la figura, ese valor en X y Y se sumará y por cada punto de la figura se compensará restándole los valores de X y Y obtenidos. Y finalmente multiplicarlo por la escala como se ve en esta parte. En la parte de la codificación, primero vamos a trasladar los datos, dibujar el águila y ahora se hace una escala de 1.5, porque si no sobrepasa la imagen del programa que está en el centro de la figura, más no del origen. Y por último se hace un escalamiento de 0.3 del original. Si corremos el programa podemos ver la primera figura es la original, la que está en negro. La siguiente es 1.5 más grande que tapa a la figura original al ser más grande, claramente al estar sobrepuesta. Y por último, una más pequeña con una escala de 0.3. Así que de esta manera se aprecia que el escalamiento está sobre el mismo punto fijo. Ok, entonces seguimos con las transformaciones bidimensionales. Toca ahora el turno del punto 6C, la rotación con enfoque de programación. Y bueno, acá tenemos el código con sus métodos. Tenemos el método que nos sirve para iniciar el nuevo gráfico, el método del punto medio, que básicamente lo que hace es calcular el punto central de la figura buscando los puntos medios en X y Y. El método de redondeo, que nos vuelve el flotante a entero, dependiendo de si es mayor o menor a 0.5. Y luego tenemos por último el método rotar, que lo que hace pues ya con la fórmula, rotar la figura. Lo primero que hace es el ángulo. Como nosotros lo damos en grados hay que pasarlo a radianes. Ya sabemos que para pasar un ángulo en grados radianes tenemos que multiplicar por pi y luego dividir entre 180.
Y por último pues ya está la fórmula para poder rotar la figura. Y ya en nuestro método principal, nuestro método main, tenemos la figura, que es una figura de 172 puntos, o sea 171 vértices, porque restamos el último punto, ya que es el mismo de al inicio para poder completar la figura. Luego llamamos el método de iniciar el método gráfico, el modo gráfico, perdón. Luego tenemos para ir dibujando el setline style para poder dibujar una línea, pero en este caso punteada. Luego dibujamos la figura. Después de un delay de un segundo, dibujamos otra vez la figura, pero ya con la rotación. En este caso tenemos puesto 90 grados. Y ok, vamos a probar. Ok, ahí vemos que pues, tiene un delay de un segundo para poder apreciar la figura original y luego cómo se rota dependiendo del ángulo que nosotros le demos. Por ejemplo, ahorita 30 grados, o si le queremos dar 180 grados, ya rota por completo la figura. Pero yo creo que para que se aprecie bien 90 grados, ahí se aprecian bien las dos figuras. Es una figura, como ya dije, de 172 puntos. Y eso es todo. Muchas gracias. Ok, siguiendo con las transformaciones bidimensionales, toca el turno de del último punto, que es el punto 6F, un demo de rotación. Este ya es muy sencillo debido a que utilizamos los mismos métodos de la vez pasada: el método inicial gráfico, el método punto medio, el método de redondeo, el método de restaurar puntos, que ahorita vamos a ver para qué sirve. Tenemos también por último el método de rotación, que ya es donde hacemos toda la fórmula para que nuestra figura pueda ir rotando. Ok, entonces tenemos nuestro método principal, nuestro método main, que es en donde dibujamos la figura. En este caso vamos a usar la misma figura que usamos en el método pasado, en la transformación pasada, que es la misma figura de 172 puntos, o sea 171 vértices. Después de iniciar el método gráfico, tenemos aquí este for que hace que en lugar de enviar un ángulo como lo hacíamos la vez pasada, vamos enviando una secuencia de ángulos para poder ir viendo cómo nuestra figura va rotando hasta el ángulo al que queremos que rote. Es decir, aquí lo tengo en 720 porque estaba probando. Ahorita vamos a poner 360. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Primero seleccionamos el color al que queremos que vaya nuestra figura. El método restaurar puntos. ¿Por qué restaurar puntos? Porque al usar el método para convertir nuestros flotantes a enteros, se va perdiendo cierta cantidad muy pequeña, pero se va perdiendo. Entonces tenemos que ir restaurando esos puntos. Luego mandamos nuestro método rotar, y aquí es donde mandamos la posición del ciclo for, es decir, para que poder ir viendo cómo va del ángulo 1, 2, 3 y 4, así sucesivamente hasta llegar al ángulo que queramos ver. Por último dibujamos nuestra figura, y después de un delay de 15 segundos borramos la figura con un set color 0 y dibujar esa figura en color 0. ¿Por qué borrar la figura? Si nosotros no la borramos, bueno, primero vamos a ver cómo funciona, cómo corre. Entonces podemos ver cómo nuestra figura va rotando hasta llegar a los 360 grados, es decir, dar una vuelta completa. Como podemos observar, la figura muestra un rostro arriba y otro rostro abajo. La elegimos por eso, porque al rotar uno de los rostros iba a quedar del otro lado. Ok, entonces, ¿qué pasa si nosotros no vamos borrando lo que vamos haciendo? Es decir, voy a comentar esto que es con lo que vamos borrando. Van quedando las figuras, es decir, las figuras que vamos haciendo van quedando. ¿Por qué? Porque el ciclo for lo que hace es ir dibujando las figuras en esos ángulos. Entonces, al ir dibujando e ir borrando, vamos nosotros observando cómo se rota la figura. Por eso es importante ir borrándolas para poder apreciar bien la rotación. Y pues ya en caso de querer que nosotros quede, no sé, 2 vueltas, pues ya le damos más, 720 grados. Y podremos observar cómo nuestra figura da más vueltas. Eso es todo. Muchas gracias.